El polvo no se había asentado en la calle principal de Caldwell, Kansas, cuando todo hombre en un radio de 50 yardas se quedó callado, y Marcus Sawyer, el capataz de ganado más rudo de todo el territorio, fue el primero en apartar su caballo y dejarle paso. Era la primavera de 1878, y Caldwell yacía justo al norte del Cherokee Strip como una herida que no terminaba de cicatrizar. Un pueblo de ganado que olía a estiércol y a ambición, y a esa desesperación particular que llega cuando los hombres están lejos de casa y escasos de paciencia. El ferrocarril Santa Fe había pasado 2 años antes, y con él llegaron los vaqueros, los jugadores, los comerciantes y los problemas. Siempre los problemas. Marcus Auger llevaba 11 años arreando ganado por el sendero Kissam cuando Harriet Fenley se cruzó en su vida. Tenía 32 años, era ancho de espaldas como una puerta de granero, con la piel oscurecida por el sol y una mandíbula que parecía tallada en la misma piedra caliza que emergía de las planicies de Kansas. Tenía una cicatriz en el antebrazo izquierdo de un incidente con un hierro de marcar en el 71. Y tenía una reputación que le precedía 3 días de viaje en cualquier dirección. Los vaqueros temían su genio. Los ganaderos respetaban su palabra. Los dueños de salones sabían que no debían aguar su whisky. Había llevado más Longhorn hacia el norte desde Texas que casi cualquier otro hombre en el camino, y nunca había perdido un rebaño por el clima, ladrones o la clase de mala suerte que persigue a los hombres menos afortunados como una sombra. No era, por ninguna medida que una persona razonable usara, el tipo de hombre que se apartaba para nadie. Pero entonces Harriet Fenley llegó cabalgando por la calle principal de Caldwell en una yegua color castaño que se movía como el agua, y algo dentro de Marcus Sawyer se reordenó sin su permiso. Tenía 26 años y montaba como si hubiera nacido en la silla, que en cierto modo así fue. Llevaba una falda de montar partida color tabaco oscuro, una blusa color crema que había visto días mejores pero estaba impecablemente limpia, y un sombrero que sombreaba unos ojos del color del buen trigo de Kansas. No amarillos exactamente, sino más bien del ámbar cálido que se ve al atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y todo en las llanuras parece bañado en miel. Tenía el cabello oscuro recogido, pero se le había soltado en las sienes después de lo que claramente había sido un viaje largo y arduo. Llevaba un rollo de cama atado detrás de la silla, un rifle en la funda y una bolsa de viaje asegurada a la rodilla con una correa de cuero que ella misma había hecho. Conducía 3 caballos detrás del suyo, un overo, un alazán y un pequeño gris desaliñado, y se movía con determinación por el centro de esa calle como si fuera dueña de cada tabla. Marcus Auger estaba fuera del salón Longhorn con su caporal, un tejano curtido llamado Cowbreaks, discutiendo el plan para la partida de la mañana siguiente. Tenían 240 cabezas de Longhorn en un corral a las afueras del pueblo, pagadas, marcadas y listas para llevar hacia el norte, hacia Abilene. Marcus tenía los pulgares enganchados en el cinturón y estaba a punto de decir algo sobre el estado del cruce del río en South Fork cuando el sonido de los caballos cambió la calidad del aire por completo. Se giró. La vio. Movió su caballo, que estaba atado a la barandilla junto a él, hacia atrás sin darse cuenta del todo de lo que hacía, creando un hueco en la presión de jinetes y carretas que llenaban la calle. Un camino despejado justo en medio por el que ella pasó como un barco que entra al puerto. Cowbreaks lo notó. Claro que lo notó. Cal notaba todo, y por eso Marcus lo mantenía cerca. Bueno, dijo Cal, alargando la palabra como si fuera caramelo. Es la primera vez que te veo hacerle espacio a alguien desde que el juez Carver pasó con esa orden federal en el 74. Cállate, Cal, dijo Marcus. Pero lo dijo en voz baja porque sus ojos seguían a ella calle abajo. Harriet Fenley no lo miró. Miró el letrero de la caballeriza al final de la calle principal, lo leyó y giró a sus caballos hacia allí con la economía práctica de alguien que sabe exactamente lo que necesita y tiene la intención de conseguirlo sin hacer drama. Marcus la observó hasta que desapareció por las puertas de la caballeriza, y luego se quedó allí otro momento con el sol de finales de primavera en el rostro y algo desconocido moviéndose en su pecho como la primera tormenta fría del otoño. Una sensación que no podía nombrar y que, por lo tanto, no confiaba. Cierra la boca, dijo Cal. Vas a atrapar una mosca.
Marcus cerró la boca. Se volvió hacia Cal y dijo con toda la autoridad que pudo reunir, ahora, sobre el cruce de Salt Fork. Pero esa tarde, cuando el resto de su cuadrilla estaba en el salón, bebiendo su última noche en un pueblo con techo adecuado, Marcus se encontró caminando hacia la caballeriza sin una razón particularmente buena. Se dijo a sí mismo que quería revisar sus propios caballos, lo cual era cierto. Técnicamente, siempre revisaba sus caballos. Era algo que había hecho todas las tardes de su vida laboral y no tenía nada que ver con la mujer que había llegado esa tarde. Era un pésimo mentiroso, incluso consigo mismo. La caballeriza era administrada por un hombre llamado Dove Crater, que tenía 60 años y la apariencia de alguien que había sido testigo personal de toda la historia de la frontera estadounidense desde una posición de leve inconveniencia. Estaba echando heno en un establo cuando Marcus entró, e hizo un gesto con la barbilla hacia el fondo del galpón. «Tus animales están bien, patrón», dijo, «aunque lo sabría si hubieras venido antes, como sueles hacer». Marcus ignoró esto y caminó por la fila de establos, haciendo su inspección adecuada, revisando patas, revisando agua, revisando heno. Casi llegaba al fondo cuando oyó una voz desde el establo en la esquina, baja y competente, hablándole a un caballo como ciertas personas lo hacen, como si el caballo no solo escuchara sino que estuviera genuinamente interesado. «Tranquila. Sé que estás cansada. Yo también lo estoy. Pero dormiremos en un establo de verdad esta noche y mañana resolveremos el resto». Marcus se detuvo fuera del establo. La yegua castaña estaba dentro, ya cepillada hasta brillar a pesar de los kilómetros recorridos, con las orejas erguidas hacia la mujer que pasaba un cepillo por su cuello. Harriet Fenley se había quitado el sombrero y llevaba el cabello suelto, aún húmedo en las puntas donde claramente se había lavado en la bomba de agua de afuera. Llevaba la misma falda de montar, pero se había cambiado a una blusa gris limpia, y estaba tan completamente absorta en la tarea de cuidar a su caballo que no lo había oído entrar. Se quedó allí más tiempo del estrictamente educado antes de carraspear. Ella se giró sin sobresaltarse, lo cual notó. Una persona que se asusta fácilmente no sobrevive aquí fuera, y ella claramente no se había asustado en años. ¿Puedo ayudarlo?, dijo. Su voz era la misma que cuando hablaba con el caballo. Medida, directa, no hostil, pero sin ofrecer nada más de lo que la situación requería. «Solo revisando mis caballos», dijo él. Ella lo miró un momento con esos ojos color ámbar, luego miró la hilera de establos entre ellos y dijo, «Sus caballos parecen estar en esa dirección», e hizo un gesto con la cabeza hacia donde él había venido. Sintió, para su considerable sorpresa, algo que podría haber sido vergüenza. Marcus Auger no se avergonzaba desde aproximadamente 1869. Dijo. «Tiene razón en eso». Y luego, porque no era un hombre que se retirara de nada y porque la alternativa era simplemente irse sin otra palabra, lo cual se sentía peor, dijo, «La vi llegar esta tarde». «Supongo que la mayoría en la calle lo hizo», dijo ella, y se volvió hacia su caballo. «Ha viajado lejos», dijo él. Podía ver el estado de su equipo. Buena calidad, bien mantenido, pero desgastado de la manera particular que viene del uso real y duro a través de verdaderas distancias. No era solo un día de viaje desde un rancho cercano. Ella hizo una pausa con el cepillo a medio trazo. «¿Qué le hace decir eso?» «Los caballos», dijo él. «Los 4 muestran fatiga de camino, incluso después de cepillarlos. Eso toma días en acumularse, no horas. Y la forma en que el cuero de su silla está blanqueado en el lado izquierdo. Ha estado cabalgando contra el viento del oeste durante al menos una semana, quizás más». Ella se giró de nuevo, y esta vez había algo diferente en su expresión. No más cálida exactamente, sino más atenta, como una puerta que había estado entreabierta y se abrió otra pulgada. «Colorado», dijo. «Pueblo. He estado cabalgando 8 días». Él se apoyó en el poste del establo y cruzó los brazos. «Eso es un viaje serio». «Era una razón seria», dijo ella, y algo en su tono dejó muy claro que la razón no estaba actualmente en oferta y que él sería sabio en no presionar. No presionó. «En cambio», dijo,
Marcus Sawyer, y ofreció su mano sobre la barandilla del establo. Ella la miró, luego lo miró a él, y luego dejó el cepillo, se acercó y se la estrechó. Su apretón era firme y sus manos estaban callosas exactamente en los lugares donde las largas horas de montar desarrollan callos. Harriet Findlay, dijo ella. ¿Piensa quedarse en Caldwell? Él preguntó. ¿Piensa buscar trabajo? Sé de caballos, dijo ella. Sé de ganado. Puedo enlazar y puedo arrear y puedo cocinar una comida pasable en una fogata de camino. No me interesa nada más que se ofrezca en un pueblo como este. Así que, si eso es lo que hay aquí, seguiré adelante. Él la miró con firmeza. Ella lo miró de vuelta con firmeza. Dos personas midiéndose con la mirada franca y poco sentimental de quienes no pueden permitirse errores. Llevo 240 cabezas al norte, a Abilene, mañana al amanecer, dijo él. Tengo 12 hombres y me vendría bien un caballerango para la remuda. Tengo 8 caballos de repuesto que necesitan manejo en el camino. Ella guardó silencio un momento. Una mujer en un arreo, dijo, más como una observación que como una pregunta. He visto cosas más extrañas funcionar, dijo él. La cuestión es si usted es capaz, y por lo que veo, podría ser la persona más capaz con la que he hablado en toda la semana, lo cual o es un cumplido para usted o un insulto a mi cuadrilla, posiblemente ambos. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero era el ancestro de una. ¿Cuánto paga? Preguntó. $1 al día y comida, dijo él. Igual que los hombres. Lo pensaré esta noche y lo encontraré por la mañana, dijo ella. Él asintió. Se enderezó del poste. Dijo, salimos al amanecer, y caminó de vuelta por la fila de establos para revisar sus propios caballos, lo cual hizo con mucho más cuidado de lo habitual porque era muy consciente de que ella seguía en el galpón, y la nuca se le sentía cálida de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Ella lo encontró a las 5 de la mañana junto a los corrales, mientras el cielo aún era púrpura oscuro y los primeros bovinos ya mugían en la penumbra del amanecer. Estaba equipada, montada en la castaña, y sus 3 caballos de repuesto iban atrás con una cuerda. Acepto el puesto, dijo ella. Él asintió como si nunca lo hubiera dudado y llamó a Cowbregs para que añadiera a la señorita Findlay a la nómina. Cow se acercó, miró a Harriet con la mirada calculadora de un caporal experimentado y dijo. ¿Puede manejar 8 caballos en un arreo en movimiento y aún así ser útil cuando la necesitemos para otro trabajo? Deme un problema que resolver y lo resolveré, dijo ella. Esa es mi respuesta estándar para la mayoría de las preguntas. Cal miró a Marcus. Marcus miró al ganado. El arreo comenzó. Los primeros 3 días fueron el tipo de días que separan a las personas que pertenecen al camino de las que creen que sí. El ritmo era implacable, 12 a 15 millas diarias a través de la primavera de Kansas, lo que significaba un clima tremendamente variable, cruces de arroyos que eran demasiado someros o peligrosamente crecidos según la hora, y 240 Longhorn que tenían opiniones sobre todo ello. Marcus dirigía un arreo estricto. Esperaba que sus hombres conocieran sus posiciones, las mantuvieran y anticiparan los problemas antes de que se convirtieran en desastres. No tenía paciencia para quejas ni tolerancia para la clase de pereza que hace que se pierda ganado y muera gente. Harriet Findlay manejaba la remuda, los 8 caballos de repuesto, con una competencia tranquila y absoluta que no llamaba la atención sobre sí misma, lo cual era su propia clase de excelencia. Tenía el temperamento de cada caballo catalogado en el primer día. Sabía cuáles tiraban a la izquierda en los cruces de agua, cuál tenía tendencia a cocear cuando estaba cansado y que 2 tenían una relación de trabajo que significaba que era mejor manejarlos en secuencia que por separado. Se comunicaba con los caballos principalmente a través de la posición, la presión y un conjunto de sonidos suaves que Marcus nunca había escuchado antes. No los clics y silbidos habituales de los vaqueros, sino algo más personal y más efectivo. En el segundo día, llegaron a un cruce de arroyo que estaba corriendo 3 pies más alto de lo esperado por el deshielo primaveral, y 2 de los caballos de la remuda se negaron.
El vaquero asignado para ayudarla era un joven llamado Pete Tucker, de 18 años, con más entusiasmo que juicio, y ya estaba mirando con pánico al borde del agua cuando Harriet simplemente movió su castaña junto al caballo líder que se negaba. Le habló durante unos 10 segundos y luego cruzó toda la cuerda de caballos por el arroyo a un paso constante mientras el ganado aún avanzaba por el vado más o menos 50 yardas río abajo. Pete Tucker miró a Marcus con una expresión de pura perplejidad. Marcus no dijo nada, pero lo archivó. En la tercera tarde, cuando el rebaño estaba acostado en una amplia pradera plana y los hombres estaban sentados alrededor del fuego comiendo los frijoles y el tocino salado del cocinero, Harriet se sentó un poco aparte, comió rápido y fue a revisar los caballos. Ese era su patrón, y Marcus lo notó. No era antisocial exactamente, sino cuidadosa, manteniendo un límite. Una mujer sola entre 12 hombres extraños en un arreo tenía buenas razones para ser cuidadosa, y ella era claramente muy consciente de la geometría social de su situación. Algunos de los hombres eran fáciles con ella. El viejo Gustavo Reyes, que arreaba ganado desde antes de que Texas fuera un estado y tenía la perspectiva filosófica de alguien que había sobrevivido a todo lo que la frontera podía lanzarle, la trataba con el mismo respeto práctico que le daba a cualquiera que hiciera su trabajo correctamente. Dos de los vaqueros más jóvenes, incluido Pete Tucker, eran torpes con una especie de consideración genuina pero balbuciente que era en su mayoría inofensiva. Un hombre, un vaquero llamado Stokes, que se había unido a la cuadrilla en Calvel y a quien Marcus había contratado más por necesidad que por elección, miraba a Harriet de una manera que a Marcus no le gustaba. Stokes no era un mal trabajador. Mantenía su posición en el flanco derecho y sabía su trabajo con el ganado. Pero había una cualidad en su mirada que tenía un cálculo. Marcus había leído a los hombres el tiempo suficiente para saber la diferencia entre un hombre que mira a una mujer con admiración y un hombre que mira a una mujer con sentido de posesión. Stokes era del segundo tipo. En la cuarta noche, Marcus tomó una decisión tranquila y deliberada de colocar su propio rollo de cama entre la posición de Stokes y el lugar donde Harriet normalmente se instalaba con los caballos de la remuda. No lo anunció. No montó una escena. Simplemente arregló las cosas como las arreglaba, con la autoridad tranquila de un hombre que ha liderado a otros el tiempo suficiente para saber que la mayoría de los problemas se resuelven mejor antes de que se conviertan en problemas. Cal Briggs, desenrollando su propia cama cerca, observó este arreglo y no dijo nada hasta que Marcus estuvo instalado. Luego dijo muy en voz baja: «Te vas a meter en problemas». «Duérmete, Cal», dijo Marcus. «Te he visto manejar todo tipo de problemas en el camino», dijo Cal. «Estampidas, ladrones, cruces inundados, un rayo que mató a 4 cabezas en 30 segundos. Nunca te he visto arreglar tu cama con intención estratégica antes». Marcus no dijo nada. «Parece una buena mujer», dijo Cal después de un momento. «Es una buena mano», dijo Marcus. «Duérmete». Se acostó boca arriba y miró el cielo de Kansas, que hacía lo que el cielo de Kansas hace en mayo. Presentarse en un despliegue de pura, asombrosa e indiferente belleza que hace que uno se sienta muy pequeño y muy vivo al mismo tiempo. Estrellas de horizonte a horizonte, la Vía Láctea, una banda gruesa de luz sobre sus cabezas, el ganado moviéndose y respirando en la pradera abajo. Pensó en la forma en que ella había manejado ese cruce de arroyo, la economía de ello, la ausencia de drama, la completa certeza. Pensó en la forma en que ella lo había mirado en la caballeriza la primera noche, no con miedo, no con coquetería, sino con esa mirada clara y evaluadora que preguntaba solo una cosa: ¿vale la pena que te preste atención? No sabía aún si la respuesta era sí. Sospechaba que ella tampoco lo sabía. En el quinto día, encontraron problemas de verdad, y no tenían nada que ver con el ganado o el clima. Estaban empujando el rebaño a través de un corredor estrecho de tierra entre un acantilado de piedra caliza al oeste y un ancho arroyo al este, un embudo natural que Marcus había usado antes y conocía bien, cuando 3 jinetes aparecieron en la cima del acantilado. Se sentaron en sus caballos sin moverse, observando el arreo abajo con una quietud particular que significa que alguien está decidiendo algo. Marcus levantó la mano y el arreo se ralentizó.
Cowbreak se acercó a su lado. Ambos miraron hacia la cima. ¿Reconoces a alguno?, preguntó Cal. No de aquí, dijo Marcus. Mantenía la voz plana y el cuerpo relajado, que era la primera regla para tratar con jinetes desconocidos en el camino. No mostraba nada hasta que supiera con qué estaba lidiando. 2 de los 3 jinetes comenzaron a bajar por el acantilado hacia el arreo. El tercero se quedó en la cima, lo que significaba que tenían a alguien en una posición elevada independientemente de lo que sucediera abajo, lo que le dijo a Marcus que estos hombres no eran aficionados. Los 2 jinetes llegaron al nivel del camino y se detuvieron a 20 pies de Marcus. Eran tejanos. Podía verlo por su equipo y su manera. Vaqueros de campo, caballos de trabajo, bien alimentados y bien armados. El hombre al frente tenía unos 40 años, delgado y moreno, con una barba rala y ojos que tenían la cualidad plana y cuidadosa de un hombre que ha hecho cosas duras y está preparado para hacerlas de nuevo. Capataz, dijo el hombre. Así es, dijo Marcus. Está llevando ganado a Abilene. Así es. El hombre miró al rebaño, haciendo un conteo rápido como lo hace un profesional, no cabeza por cabeza, sino por grupos y densidad. Somos del rancho Rafferty, de Wichita, dijo. Tuvimos 160 cabezas que sobrevivieron a una estampida hace 2 semanas. Nos faltan 40. Nuestra marca es una T con un travesaño en la cadera izquierda. Marcus dijo, he estado arreando las mismas 240 cabezas desde Calbell. Fueron comprados y marcados antes de que nos fuéramos. Pero puede pasar a revisar las marcas de cadera si gusta. El hombre lo estudió por un largo momento. Marcus sostuvo la mirada con la paciencia de un hombre que no tiene nada que ocultar y la confianza de quien lo sabe. Se lo agradezco, dijo el hombre, y algo en su postura cambió, esa tensión contenida aflojándose ligeramente. Me llamo Ambrose Holt. Marcus Sawyer. Ambrose Holt conocía el nombre, claro. La mayoría de los ganaderos en Kansas lo conocían. Asintió una vez con ese respeto particular que los profesionales se muestran entre sí. Daremos un vistazo rápido, si no le importa. Cal, dijo Marcus, y Cal llevó a Holt y su acompañante a recorrer el hato al paso. Tomó unos 20 minutos. No encontraron ninguno de los reses perdidos del Rafferty porque no había ninguno que encontrar, y Marcus lo sabía desde el principio. Holt regresó sin parecer ni aliviado ni apenado, solo profesional. No están aquí, dijo Holt. Alguien los tiene, y no es usted. Hizo una pausa. Sawyer, ¿ha oído algo por el camino sobre abigeos trabajando en este corredor? Nada concreto, dijo Marcus. Pero el corredor entre el Salt Fork y el Cimarrón siempre ha sido problemático. Usted lo sabe. Lo sé, dijo Holt. Miró la manada una vez más, y luego miró a Harriet Fenley, que había mantenido la remuda firme durante toda la interacción sin que nadie tuviera que decírselo, manteniendo 8 caballos tranquilos y serenos a unos 50 metros de donde ocurría la conversación. La miró con curiosidad, pero nada más. Buena suerte con su arreo, dijo Holt a Marcus. Buena suerte encontrando su ganado, dijo Marcus. Los 2 jinetes regresaron al acantilado y los 3 desaparecieron tras la loma, y el arreo siguió su camino por el corredor. Esa tarde, Harriet se acercó a Marcus mientras él revisaba el estado de los animales más cercanos en el borde sur del campamento. Se puso a su lado y cabalgaron juntos el perímetro en silencio por unos minutos antes de que ella dijera, esos hombres eran legítimos. Lo eran, confirmó Marcus. Así que alguien tiene 40 cabezas del Rafferty que no debería tener. Dijo ella. Y están en algún lugar de este camino. Esa es la situación, dijo él. ¿Le preocupa su propio hato? Preguntó ella. Él la miró. La luz del atardecer hacía algo extraordinario en la llanura, todo se volvía dorado y rosado, el pasto moviéndose en olas largas y lentas, el ganado reposado y enorme, y de algún modo pacífico a pesar de su naturaleza fundamental. Con esa luz, Harriet Fenley parecía sacada de una pintura,
lo cual no era un pensamiento que Marcus Sawyer hubiera tenido jamás sobre nadie, y lo sorprendió lo suficiente como para desviar la mirada antes de responder. Siempre estoy vigilante con mi hato, dijo. Eso es diferente a estar preocupado. Preocupado es lo que haces cuando no tienes un plan. Vigilante es lo que haces en lugar de preocuparte. Ella guardó silencio un momento, luego dijo, esa es una distinción útil. He tenido 11 años para desarrollarla, dijo él. Cabalgaron el resto del perímetro sin hablar, y el silencio entre ellos fue lo más cómodo que Marcus había sentido en memoria reciente, lo cual era en sí mismo algo alarmante. 3 noches después, alrededor de la fogata, cuando la cuadrilla se había soltado un poco, como hacen los hombres después de una semana juntos en el camino, pasada la etapa de aparentar y entrando en los ritmos reales del trabajo, Harriet se quedó junto al fuego un poco más de lo habitual. Gustavo Reyes contaba una historia sobre un arreo que había hecho en 1861 que se había torcido en 12 direcciones distintas al mismo tiempo, y la contaba como los viejos tejanos cuentan historias, con esa cadencia lacónica y seria que hacía sonar el desastre casi pacífico. Harriet reía en los momentos justos y hacía las preguntas correctas, y Marcus la observaba desde el otro lado del fuego, pensando en los 8 días de camino desde Pueblo, y en la forma cuidadosa en que ella se mantenía a una ligera distancia, y en la razón seria que había mencionado y luego nunca volvió a mencionar. Sentía curiosidad de una manera que reconocía como peligrosa. En su experiencia, la curiosidad sostenida sobre una persona era el primer paso en un proceso que terminaba con que uno llegara a apreciarla, una condición que creaba todo tipo de complicaciones en un arreo y aún más fuera de él. Después de que terminó la historia y la cuadrilla comenzó a retirarse a sus cobijas, él captó su mirada al otro lado del fuego y dijo, «Usted cabalgó sola desde Pueblo». No era exactamente una pregunta, pero ella lo tomó como tal. «Sí», dijo ella. «Eso no es una travesía que la mayoría intentaría», dijo él. «La mayoría no tiene mi práctica», dijo ella. Y lo dijo sin fanfarronería, solo como información. «¿Qué hay en Abilene para usted?», dijo él. Ella miró el fuego un momento. «Hay un hombre en Abilene llamado Gerald Wedmore, que administró el patrimonio de mi padre cuando mi padre murió hace 2 años. Lo ha estado administrando muy mal y muy a su favor. He pasado los últimos 2 años tratando de resolver esto por los canales legales adecuados y se me está agotando la paciencia con los resultados». Hizo una pausa. «Mi padre tenía 300 acres de buena tierra de pasto en Kansas, al norte de Abilene. Tengo la intención de tomar posesión de ella». Marcus se quedó callado, asimilando esto. Una mujer luchando por su herencia a través del sistema legal de Kansas en 1878 no luchaba en igualdad de condiciones, y ambos lo sabían. «Dijo Pueblo». Dijo él. «Estaba con mi tía en Pueblo mientras manejaba las cosas a distancia», dijo ella. «Decidí que la distancia no funcionaba. Vine yo misma». Lo miró con esa clara mirada color ámbar. «Conozco los caballos. Mi padre criaba caballos en esa tierra antes de que llegara el ganado. Si puedo tomar posesión, puedo hacer que funcione. ¿Y si Whitmore disputa su reclamo en Abilene? Entonces yo disputo su disputa», dijo ella con una simple finalidad absoluta que dejaba claro que ese no era un tema sobre el que admitiera dudas. Él la miró. Dijo, «Conozco gente en Abilene, un juez llamado Harlan Price. Es un hombre justo, realmente justo, no solo designado para parecerlo. Si necesita a alguien que hable sobre la naturaleza de su situación, estaría dispuesto». Ella lo miró con mucha atención entonces, y lo que estaba examinando, pensó él, era si su oferta tenía algún propósito ulterior, si aquello era el comienzo de una negociación. Él se mantuvo quieto bajo el escrutinio y la dejó leerlo porque no tenía nada que ocultar. Después de un largo momento, ella dijo, «¿Por qué haría eso?». «Porque suena a que la han tratado injustamente», dijo él. «Y eso no me gusta». Ella no dijo nada por un momento. «Luego, lo tendré en cuenta». «Gracias». Se levantó, recogió su sombrero y dijo, «Buenas noches, señor Sawyer», y caminó hacia los caballos de la remuda.
Él se quedó junto al fuego moribundo otra media hora después de que todos los demás estuvieran dormidos, escuchando la respiración del ganado y el canto de los insectos nocturnos, y pensó que estaba en más problemas que toda la situación con los abigeos y el ganado del Rafferty juntos. El problema con Stokes llegó al 9º día del arreo. Marcus lo había estado viendo venir como una tormenta que se forma lentamente. La forma en que Stokes se colocaba cerca de la remuda más de lo que su trabajo requería. Los comentarios que hacía alrededor del fuego con un filo particular. No tan groseros como para confrontarlos directamente, pero con una corriente subterránea que Marcus reconocía. La mayoría de la cuadrilla lo ignoraba. Gustavo Reyes le había dicho algo devastador pero en voz baja a Stokes alrededor del fuego la 7ª noche que lo había callado por 2 días. Pero al 9º día, con el calor aumentando y el cruce del arroyo ya pasado y el ganado inquieto, Stokes se acercó a caballo junto a Harriet en la remuda y dijo algo que Marcus no pudo oír desde su posición en la punta. No necesitaba oírlo. Podía leer la geometría de la situación. La forma en que la postura de Harriet cambió, no hacia el miedo, sino hacia esa quietud particular de alguien que controla su reacción, y la manera en que el caballo de Stokes se mantenía innecesariamente cerca, y la forma en que Stokes se inclinaba ligeramente hacia ella. Marcus giró su caballo y cabalgó de vuelta hacia la remuda a un paso que no era un galope, pero era más rápido que cualquier propósito casual. Se acercó al otro lado de Stokes y dijo con total calma: «Te necesito de vuelta en el flanco derecho ahora». Stokes se volvió. Tenía la mirada de un hombre que había sido interrumpido y lo sabía, y estaba decidiendo si reconocerlo. Solo empezó. «Flanco derecho», dijo Marcus. «Ahora». El peso de la palabra, la ausencia absoluta de negociación en ella no era volumen ni enojo. Era algo más silencioso y más seguro que cualquiera de los dos. Era la voz de un hombre que les había dicho a 240 cabezas de ganado Longhorn qué hacer durante 11 años y que nunca había dejado de ser obedecido. Stokes se fue al flanco derecho. Marcus se quedó junto a Harriet unos minutos sin hablar. Los caballos de la remuda se acomodaron a su alrededor, moviéndose en su paso fácil y ondulante. Harriet dijo en voz baja: «Lo estaba manejando». «Sé que sí», dijo él. «Pero no tenía que hacerlo». «Lo sé también», dijo él. «Pero yo soy el caporal de este arreo y la conducta de mi gente es mi responsabilidad», y él estaba fuera de su posición. Hizo una pausa. «Esa es la razón oficial». Ella lo miró. ¿Y la razón no oficial? Él mantuvo la mirada al frente, en el camino. «No me gustó lo que leí en ella», dijo. Hubo una larga pausa, el ganado y los caballos moviéndose a su alrededor, la pradera de Kansas extendiéndose en todas direcciones. «Es justo», dijo ella finalmente. Y luego, «gracias». Esa noche, después de que el ganado estuviera en el campamento, Marcus llamó a Stokes aparte y tuvo una breve conversación privada con el que cubrió las expectativas profesionales y personales relevantes con suficiente detalle como para que Stokes pasara el resto del arreo realizando su trabajo con la atención enfocada de un hombre al que le habían dejado muy claras sus alternativas. No le dio más problemas a Harriet. Cal Briggs observó todo esto desde una distancia diplomática y le dijo a Marcus después: «Sabes que esto va a terminar de una de dos maneras». «El arreo tiene 5 días más», dijo Marcus. «No estoy hablando del arreo», dijo Cal. La 11ª noche acamparon en una loma plana sobre el río Smoky Hill, a 2 días de Abilene, y el tiempo cambió. Un frente llegó del noroeste con la violencia repentina que tienen los frentes de Kansas en primavera. Cielo despejado una hora, muro de nubes púrpura negras al siguiente, temperatura cayendo 20 grados en 30 minutos y relámpagos caminando por la llanura en largas piernas brillantes. El ganado empezó a agitarse y Marcus llamó a todos a sus puestos. Una tormenta eléctrica y un hato de Longhorns es un tipo específico de crisis que requiere tipos específicos de valentía. No el valor dramático de las novelas de a 10 centavos, sino el valor físico sostenido de permanecer a caballo en el borde de un hato en movimiento bajo la lluvia y los relámpagos, haciendo el trabajo de evitar que los animales se maten corriendo. Marcus había pasado por 100 tormentas en arreos.
Sabía qué hacer, y su cuerpo lo sabía antes de que su mente lo alcanzara. Posicionarse, girar a los animales de punta, evitar que los flancos se rompieran, cabalgar el perímetro de un hato que quería desesperadamente convertirse en estampida. Fue en medio de todo esto, con la lluvia golpeando fuerte y los relámpagos caminando sobre sus cabezas y el trueno llegando justo encima, que miró a través del hato revuelto y vio a Harriet Fenley sobre la remadora, trabajando el flanco oeste con Pete Tucker, girando ganado con precisión y nervio, cabalgando fuerte bajo la lluvia torrencial con la misma certeza mesurada que ponía en cada cosa que hacía. Su sombrero estaba pegado a la cabeza y su ropa empapada. Y era hermosa de la manera más puramente viva que jamás había visto a nadie ser hermoso. No una belleza decorativa, sino la belleza de la capacidad completa, una persona totalmente igual al momento que está viviendo. La tormenta duró 2 horas. No perdieron ganado. No perdieron caballos. Cuando amainó, todos se quedaron sentados en sus caballos, mojados, respirando hondo, y el hato se fue calmando gradualmente hasta recuperar su quietud de campamento. Marcus cabalgó hasta donde Harriet se había detenido en el lado oeste, revisando la remuda después de la dura carrera. Se detuvo junto a ella, y se quedaron un momento en el húmedo y silencioso remanso. Los relámpagos ahora solo un destello en el horizonte sur. Bien cabalgado, dijo él. Se apartó el cabello mojado de la cara y dijo, la remadora es extraordinaria con el mal tiempo. No se asusta con los relámpagos. No hablaba del caballo, dijo él. Ella lo miró y en el tenue resplandor posterior a la tormenta, con el agua escurriéndoles a ambos y el ganado respirando a su alrededor y las estrellas comenzando a reaparecer en los bordes del cielo despejado, algo cambió entre ellos. Algo que había estado construyéndose durante 11 días y que trataba de ser nombrado finalmente encontró su nombre, o al menos el principio de uno. Ella dijo muy quedamente, Marcus. Era solo su nombre. Lo había llamado señor Sawyer hasta el 5.º día y luego Marcus por mutuo acuerdo tácito. Pero la forma en que lo dijo en ese momento llevaba algo diferente, una especie de reconocimiento, un bajar de la cuidadosa distancia que ella mantenía. Harriet, dijo el igual de quedo. Se miraron en la oscuridad por un largo momento con el sonido del ganado y el húmedo aire de Kansas a su alrededor. Y entonces Pete Tucker llegó cabalgando con una pregunta sobre el flanco norte, y el momento pasó, pero no desapareció. Permaneció presente durante el resto de esa noche y todo el día siguiente, ligeramente alterado, ligeramente más cálido, como un fuego al que se le ha añadido leña nueva. Abilene apareció en el horizonte al mediodía del 13.º día. Primero la torre de agua, luego las líneas de los techos, luego todo el complicado despliegue de lo que era en ese momento uno de los pueblos de embarque de ganado más activos de las llanuras. Las vías del Santa Fe atravesaban su centro, y los corrales de engorda a las afueras podían albergar miles de cabezas, y la calle principal tenía esa energía particular de un lugar donde grandes cantidades de dinero cambian de manos continuamente. Marcus llevó el hato a los corrales de engorda con la eficiencia de la larga práctica, hizo verificar el conteo por el hombre del comprador y recibió el giro sobre el Banco de Chicago que representaba 11 años haciendo ese trabajo en particular con el éxito suficiente como para que las tarifas que cobraba fueran las más altas del territorio. Pagó a su cuadrilla sus salarios, incluida Harriet, $1 al día, 13 días, igual que los demás, y se quedó en la calle frente a la oficina del comprador de ganado, viendo a su gente dispersarse por el pueblo como semillas al viento. Calbrake se paró a su lado y dijo, ¿y ahora? Tomaremos un día, dijo Marcus. Revisar los caballos. Luego cabalgamos de vuelta a Calbell y vemos el próximo arreo. Eso es lo que vas a hacer, dijo Cal. Marcus lo miró. Porque la señorita Finley va a necesitar encontrar al administrador del patrimonio, dijo Cal con estudiada inocencia. Y mencionaste que conoces al juez Harlan Price. Marcus miró hacia el final de la calle principal de Abilene. Mencioné eso, dijo. Y tuviste 13 días para decidir si vale la complicación, dijo Cal. Ve a ver los caballos, Cal, dijo Marcus. Cal se fue moviendo la cabeza en una forma que decía claramente que tenía opiniones sobre esto, que estaba ejerciendo una considerable moderación al no compartirlas.
Marcus encontró a Harriet en el hotel al norte de la calle principal, donde había tomado una habitación y estaba en proceso de cambiarse a la ropa más limpia que tenía porque iba directamente a buscar a Gerald Wetmore, y tenía la inteligencia práctica de saber que en el Kansas de 1878, una mujer tratando de reclamar una herencia legal iba a ser tomada más o menos en serio dependiendo de exactamente cómo se presentara, lo cual era una injusticia que hacía tiempo que había dejado de sorprenderla. Y simplemente la había incorporado a su estrategia. Bajó las escaleras del hotel con un vestido de lana azul oscuro que había llevado doblado en su bolsa de viaje exactamente para este propósito, el cabello recogido adecuadamente, su expresión compuesta y resuelta. Parecía exactamente lo que era, una mujer con plena autoridad sobre sus asuntos, que tenía la intención de ejercerla. Marcus la esperaba en el vestíbulo. También se había cambiado de ropa y había ido a la barbería, algo que hacía al final de cada arreo, pero que hoy había hecho con la conciencia específica de que no solo estaba cumpliendo con la higiene del final del camino. Llevaba pantalones limpios, una camisa oscura, sus mejores botas y su sombrero. Y estaba de pie con el sombrero en las manos cuando ella bajó las escaleras. Ella se detuvo en el penúltimo escalón y lo miró. «Estás aquí», dijo. «Sé dónde está la oficina de Whitmore», dijo él. «Y sé dónde toma café por las tardes el juez Price». Ella lo miró por un largo momento de consideración y luego bajó el último escalón y dijo, «Está bien». La oficina de Gerald Wetmore estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el lado este de la calle principal, al final de una escalera que olía a tabaco y papel viejo. Whitmore mismo era un hombre de aspecto blando de unos 50 años. Con manos de alguien que nunca había hecho trabajo físico y la manera cuidadosamente evasiva de alguien que había estado evadiendo conversaciones incómodas durante la mayor parte de su vida profesional. Recibió a Harriet con esa marca particular de cortesía paternalista que los hombres como él habían perfeccionado hasta convertirla en un pulido solícito, superficialmente respetuoso y fundamentalmente despectivo. «Señorita Finlay», dijo. «Me alegra mucho que haya venido en persona. Aunque debo decir que la situación es bastante complicada, y todavía hay cuestiones legales pendientes con el secretario del condado que, me temo, impiden cualquier acción inmediata sobre el reclamo de la propiedad». «Señor Whitmore», dijo Harriet, y su voz era la misma que usaba con los caballos difíciles, calmada, clara, con autoridad absoluta. «Tengo la escritura original de mi padre, su testamento nombrándome única heredera, y la correspondencia entre su oficina y el secretario del condado de los últimos 18 meses, que he leído con atención. Las cuestiones legales que usted menciona son preguntas que usted ha fabricado. Los impuestos prediales que dice estar atrasados tienen recibos que demuestran que están pagados. He venido a tomar posesión de la tierra de mi padre y a solicitar una rendición de cuentas de los fondos del patrimonio administrados en mi nombre desde su muerte». Las manos blandas de Whitmore se movieron sobre el escritorio en una forma que sugería que estaba calculando algo. Sus ojos se fueron a Marcus, justo detrás del hombro de Harriet, y lo que sea que vio allí. El hecho físico de Marcus Sawyer, esa clase particular de quietud que el caporal más rudo del territorio lleva como una segunda piel, hizo que algo se recalculase detrás de su rostro. «Y necesitaré tiempo para reunir los documentos relevantes», dijo Whitmore. «3 días», dijo Harriet. «Regresaré el jueves por la mañana», y se puso de pie. Marcus se hizo a un lado para dejarla pasar primero por la puerta, luego la siguió sin mirar atrás a Whitmore, lo cual era una descortesía específica e intencionada que decía, más claramente que las palabras, exactamente lo que él pensaba del hombre. Ya en la calle, caminando hacia el sur bajo el sol de la tarde, Harriet dijo: «Intentará ganar tiempo». «Lo hará», coincidió Marcus. «Pero le diste un plazo específico, y no va a aceptar otro, y él lo sabe ahora». «Quiero hablar con el juez Price», dijo ella. «Estará en el descanso del vaquero cerca de las 3». Marcus dijo: «Te llevaré». Ella lo miró de reojo mientras caminaban. «No tienes por qué hacer todo esto», dijo. «Ha sido más que». «Harriet», dijo él, y algo en la forma en que pronunció su nombre la detuvo. Estaban parados en la calle principal de Avalene en la tarde de primavera, la gente moviéndose a su alrededor,
caballos y carretas y el ruido complicado y general de un pueblo ganadero en plena actividad. Y él se volvió hacia ella y dijo con la misma franqueza directa que ella usaba, «Yo quiero». Ella lo miró, realmente lo miró, como lo había hecho en la caballeriza de Calvel y junto al fuego en la quinta noche y en la oscuridad después de la tormenta. Los ojos color ámbar lo examinaban, haciéndole esa misma pregunta, ¿vales mi atención? Él esperó. Había aprendido en algún lugar de los últimos 13 días que lo correcto con Harriet Fenley era dejarla leerlo por completo y esperar su conclusión. No era una mujer que se apresurara en asuntos de juicio, y él respetaba eso, incluso cuando requería la paciencia de un hombre que por naturaleza no era especialmente paciente. «Está bien», dijo ella. «Entonces gracias. Acepto». El juez Harlan Price tenía 63 años, corpulento, con barba blanca y los ojos astutos de un hombre que había pasado 40 años separando la verdad de los diversos tipos de actuaciones que la gente monta cuando quiere algo. Conocía a Marcus Sawyer como los jueces territoriales conocen a los hombres de trabajo significativos de su región, con respeto por una reputación consistente. Escuchó a Harriet con la misma atención que le daba a todos los que se sentaban frente a él en un entorno social donde aún no estaba en su capacidad oficial, haciendo preguntas precisas y escuchando las respuestas con la calidad de concentración que hacía temido su tribunal. Después de 20 minutos, dijo, «Señorita Finlay, la ley tal como está en Kansas en el asunto de las mujeres y la herencia de propiedades es imperfecta. Eso es ser generoso. Lo que puedo decirle es que la documentación que ha descrito, escritura original, testamento probado, recibos de pago, es una posición muy sólida. Si Whitmore intenta impugnar en los tribunales, le aconsejaría que contrate a un abogado local llamado Thomas Reardon. Es honesto, lo cual no es algo que se pueda decir de todos ellos, y conoce bien la ley de propiedad. Me pondré en contacto con él hoy, dijo Harriet. Bien. Price miró a Marcus. ¿Estás garantizando el carácter de esta mujer de manera inequívoca? Sí, dijo Marcus. Price miró entre ellos con la mirada evaluadora de un hombre que ha juzgado relaciones humanas durante 40 años, y algo en su expresión sugería que estaba leyendo considerablemente más que el contexto profesional del respaldo. Dijo con suavidad, mi esposa diría que ustedes dos son demasiado serios para su propio bien. Se levantó y tomó su taza de café. Hablen con Reardon y vengan a verme si Whitmore intenta algo creativo con los registros del condado. La oficina de Reardon estaba a 2 calles y fueron directamente, y Harriet expuso la situación con la misma claridad sistemática que aportaba a todo. Y para el final de esa tarde, tenía representación legal, una fecha de audiencia en 3 días para formalizar su reclamo, y un documento de Thomas Reardon solicitando la contabilidad completa del patrimonio de la oficina de Whitmore. Parada en la calle en los últimos momentos de la luz de la tarde, con todo esto logrado, exhaló un aliento que tenía la cualidad de liberar la tensión de un año entero. «Vas a recuperar tu tierra», dijo Marcus. Ella miró la calle con la mandíbula firme y los ojos brillantes con algo que no eran exactamente lágrimas pero estaban en esa región. «Mi padre crió caballos en esa tierra durante 20 años. Construyó la casa él mismo. Conocía cada acre de ella». Hizo una pausa. Murió pensando que me llegaría a mí como él había planeado. No iba a permitir que alguien se lo quitara. Marcus pensó en los 8 días de viaje en solitario desde Pueblo. El morral y el rifle y los 4 caballos. La razón seria. Él se habría sentido orgulloso de ti hoy, dijo Marcus. Fue quizás lo más simple y directo que pudo haber dicho, y era completamente cierto. Ella se volvió y lo miró, y sus ojos sí se llenaron entonces, brevemente, y ella lo permitió. No se apartó ni se disculpó ni hizo ninguna de las cosas que la gente hace cuando intenta ocultar el hecho de que le importa algo. Se paró en la calle de Avalene en 1878 y lo dejó ver. Y luego se recompuso con una respiración profunda y tranquila y dijo, «Gracias, Marcus. Cena conmigo esta noche», dijo él. Casi no era una pregunta, pero estaba mirando su rostro, y había suficiente pregunta en ello como para que no fuera presuntuoso. Ella lo miró por un largo momento inmóvil, y luego dijo. «Sí.
Cenaron en el restaurante del hotel, que era lo mejor que Avalene ofrecía: carne de res, papas asadas, pan y café en una mesa en la esquina donde podían oírse sin el ruido ambiental de la sala. Y hablaron durante 3 horas. Hablaron como habla la gente cuando ha estado rodeándose el uno al otro durante 13 días y finalmente ha decidido dejar de hacerlo. Él le contó sobre su infancia en el este de Texas, sobre su padre, que había trabajado con ganado toda su vida y le había enseñado el oficio desde que pudo montar un caballo. Sobre la primera conducción que dirigió en solitario a los 21 años y los errores que cometió y de los que aprendió. Sobre 11 años en el camino y lo que le había dado y lo que le había costado en términos de la vida ordinaria que otros hombres tenían. Ella le habló de su padre, Jonas Fenley, que había emigrado desde Ohio y construido su rancho de caballos en Kansas a través de 20 años de esfuerzo implacable y específico, y de la madre que había muerto cuando Harriet tenía 12 años, y después de la cual ella se había estado midiendo silenciosamente en cuanto a competencia desde entonces. Sobre los 2 años en pueblo con su tía, lidiando con las maniobras legales de Whitmore por carta, aprendiendo cuán delgadas eran las protecciones para una mujer que trataba con un hombre deshonesto en el sistema de sucesiones de Kansas, y el punto, 18 meses después, donde se había sentado y decidido que la única herramienta efectiva que le quedaba era estar físicamente presente y negarse a ser ignorada. ¿Hubo algún momento en que pensaste en rendirte?, preguntó él. Ella lo pensó seriamente, que era como pensaba en todo. No, dijo, pero hubo un momento en que pensé en hacer las paces con perder. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Rendirse habría significado decidir que no valía la pena luchar por ello, dijo ella. Hacer las paces con perder habría significado aceptar el resultado mientras seguía creyendo que estaba mal. Nunca iba a decidir que no valía la pena. Estaba preparada para perder, pero no iba a elegir detenerme. Él la miró al otro lado de la mesa a la luz de la lámpara, con el sonido nocturno de Avalene afuera y el café enfriándose entre ellos, y pensó que había conocido a mucha gente en el camino, en los pueblos ganaderos y a lo largo de los diversos caminos de su vida laboral, y nunca había conocido a nadie como ella. Y pensó que el sentimiento en su pecho que había estado creciendo desde la caballeriza de Calvel, 13 días atrás, no se iba a ir y no era ambiguo y no era algo que pudiera manejar estando ocupado, siendo profesional o cabalgando hasta que pasara, como se cabalga hasta que pasa el mal tiempo. Harriet, dijo. Sí, dijo ella. Y lo dijo en el tono de alguien que ya sabe la forma de lo que viene y ha tomado una decisión al respecto. Él dijo, me gustaría mucho conocerte mejor. Todo el tiempo que estés en Avalene, y después. Ella guardó silencio por un momento, mirándolo con esa mirada clara y evaluadora. No soy una proposición simple, dijo. Tengo un reclamo de tierra por el que estoy luchando y opiniones sobre mi propio futuro que no incluyen necesariamente que me digan lo que debo hacer. No sabría qué hacer con una mujer que no tuviera opiniones sobre su propio futuro, dijo él con honestidad. He conducido 240 Longhorns a través de Kansas y he sobrevivido. Creo que puedo sobrevivir a una mujer con opiniones. La comisura de sus labios se movió de esa manera que él había catalogado desde la caballeriza, el ancestro de una sonrisa, el precursor de algo, y luego la sonrisa misma llegó, plena y cálida y genuina, y transformó su rostro de una manera que hizo algo complicado en el espacio directamente detrás del esternón de Marcus Sawyer. Está bien, dijo ella. Puedes conocerme mejor. La audiencia judicial 3 días después transcurrió con la preparación meticulosa de Reirden y la justicia confiable del juez Price casi exactamente como debía. Gerald Whitmore presentó documentos que Reirden desmanteló sistemáticamente, señalando las fechas de los recibos de pago que Harriet había traído de pueblo, el testamento probado original y la escritura que llevaba el nombre de Jonas Fenley y el de Harriet como única heredera. El abogado de Whitmore hizo argumentos que sonaban procesalmente serios hasta que Reirden explicó por qué no lo eran, y el juez Price escuchó con la atención enfocada de un hombre que ha oído cada variedad de manipulación practicada en su tribunal y no le interesa ninguna de ellas. El fallo se dictó esa misma tarde. Harriet Finley fue confirmada como la legítima propietaria de 312 acres de pradera al norte de Avalene, propiedad tardía de Jonas Fenley, fallecido.
Se ordenó una contabilidad de los fondos del patrimonio. A Whitmore se le prohibió hacer cualquier reclamo adicional sobre la propiedad. Harriet se paró afuera del juzgado bajo el sol de la tarde y leyó el documento judicial 2 veces con cuidado y luego lo sostuvo contra su pecho con ambas manos y cerró los ojos por un largo momento. Marcus se paró a su lado y no dijo nada porque nada se requería. Cuando abrió los ojos, estaban brillando de nuevo, pero también estaba sonriendo. No la sonrisa cuidadosa y parcial que había ofrecido antes, sino algo abierto y sin reservas, lleno de alivio y triunfo y pena por su padre, todo mezclado en la forma en que los grandes momentos tienden a ser cuando lo que has estado peleando finalmente llega. Quiero verla, dijo. Hoy. Quiero ir a ver la tierra. Entonces vamos, dijo él. Salieron cabalgando hacia el norte de Abilene al atardecer, Harriet en su yegua y Marcus en su castrado, y la pradera de Kansas se abrió a su alrededor como lo hace cuando dejas un pueblo atrás. De repente, completamente, el cielo volviéndose enorme y la hierba volviéndose todo, y la distancia adquiriendo una cualidad de pura posibilidad que es específica de las grandes llanuras y no se duplica exactamente en ningún otro lugar de la tierra. La propiedad Finlay estaba marcada por un grupo de álamos a lo largo de un arroyo en el límite sur y por un afloramiento de piedra caliza al norte que captaba los últimos restos de la luz de la tarde y se volvía brevemente dorado. La casa de la granja seguía en pie, aunque weatherbeaten pero sólida, la construcción de Jonas Finlay hecha con el cuidado y la terquedad de un hombre que construía cosas para que duraran. Había un granero que necesitaba un techo nuevo en una sección y cercas que necesitaban reparación en 3 áreas, pero los huesos de todo eran sólidos, y la pradera se extendía en todas direcciones en el verde espeso, rico y primaveral que Kansas tiene en mayo. Harriet recorrió la casa sin hablar. Marcus se quedó en el patio de entrada y esperó, mirando la pradera, los álamos y el horizonte de Abilene a lo lejos hacia el sur. Podía oírla moverse por las habitaciones, pasos lentos y deliberados, reacomodándose con algo que había conocido y perdido en un solo golpe. Cuando salió, se sentó en el escalón del porche, y él se acercó y se sentó a su lado, y miraron juntos la pradera. Papá siempre decía que los caballos aman esta hierba, dijo ella. Hay una variedad de pasto azul que crece a lo largo del arroyo que preferían por encima de todo. Decía que podía poner un caballo enfermo en ese potrero y mejoraría solo de comerlo. La buena tierra de pasto se nota en los caballos, coincidió Marcus. Voy a criar caballos de nuevo, dijo ella. Esta es buena tierra para eso. Hay agua y hay pasto y la tierra es la adecuada. Él miró la tierra con el ojo de un hombre que había pasado su vida leyendo el terreno, los animales y el clima. Necesitarás ganado, dijo. Y ayuda, al menos para empezar. Lo sé, dijo ella. Tengo los 3 caballos que traje de pueblo, y tengo algo de dinero. No mucho, pero suficiente para empezar si soy cuidadosa. Hizo una pausa. Sé cómo ser cuidadosa. Él pensó en Calbreaks, en algún lugar de Abilene en ese momento, esperando a que regresaran a Calbell y luego al sur de Texas para otra conducción. Pensó en 11 años conduciendo ganado por el sendero Chisholm. Pensó en lo que quería, que era algo que no había pasado mucho tiempo examinando en los últimos años, habiendo estado principalmente ocupado con lo que había que hacer. Harriet, dijo él. Ella se volvió y lo miró en el escalón del porche, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el tono exacto ámbar de sus ojos a la luz del atardecer. ¿Y si no empezara sola? Ella se quedó muy quieta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo él, y se detuvo y encontró las palabras con cuidado, como hacía cuando las palabras importaban, que he estado en el camino durante 11 años y tengo 32 años y tengo dinero ahorrado y ningún apego particular a ningún lugar de la tierra, excepto que últimamente, durante los últimos 13 días, he sentido que un apego se apodera de mí que me ha sorprendido considerablemente. Hizo una pausa. No soy un hombre que se apresura en las cosas. Me han llamado muchas cosas, pero impulsivo no está entre ellas. Pero tampoco soy un hombre que, cuando ve claramente lo que quiere, finge que no lo ve. Ella lo miró con la atención plena que daba a las cosas que importaban.
¿Qué estás diciendo exactamente?, dijo, porque era Harriet Fenley y no trataba con imprecisiones. Estoy diciendo que me gustaría cortejarte apropiadamente, dijo él. Estoy diciendo que me gustaría, si las cosas se desarrollan entre nosotros como creo que podrían, construir algo aquí contigo en esta tierra. Sostuvo su mirada. Estoy diciendo que me aparté cuando cabalgaste a través de Cal Bell, y no he querido apartarme desde entonces. Ella lo miró por un largo momento completo, con la pradera detrás de ella y la luz del atardecer volviéndose dorada. Y él podía verla pensar, no dudar por miedo, sino pensar con todo su ser, como abordaba cada cosa seria. Necesito ser honesta contigo, dijo. Por favor, dijo él. No voy a ser fácil, dijo ella. He pasado 2 años luchando por algo que deberían haberme dado sin lucha, y eso me ha hecho no dura exactamente, pero muy directa sobre lo que aceptaré y lo que no aceptaré. No voy a ser manejada. No voy a ser conducida. Tengo mis propias opiniones y mi propia forma de hacer las cosas, y pienso mantenerlas. Lo sé, dijo él. Lo he sabido desde que me dijiste en la caballeriza que mis caballos estaban en la otra dirección. La boca de ella se curvó por completo esta vez. ¿Recuerdas eso? Recuerdo todo sobre los últimos 13 días, dijo él simplemente. Ella miró sus manos, luego la tierra, luego a él. Está bien, Marcus Sawyer, dijo, córteme apropiadamente. Veamos qué se desarrolla. Él sonrió, que era algo que hacía con tan poca frecuencia que tenía una cualidad particular cuando ocurría. No practicada o ensayada, sino genuina, ligeramente insegura, como un hombre que permite algo que ha estado custodiando. Sí, señora, dijo. Ella se rió ante eso, una risa real, clara y cálida en el aire del atardecer, y dijo, no te atrevas a llamarme señora. Y él también se rió. Y se sentaron en el escalón del porche de la casa de su padre en los últimos restos de luz, mientras la pradera de Kansas se volvía ámbar a su alrededor. Las semanas siguientes transcurrieron con la cualidad particular del tiempo que acompaña a la construcción de cosas, lenta en días individuales, rápida en retrospectiva. Marcus envió un mensaje a Cowbreaks de que no regresaría de inmediato a Cal Bell para la siguiente conducción, lo que provocó una carta de Cal que consistía principalmente en la frase te lo dije, expresada de 5 maneras diferentes. No se estaba alejando del trabajo de la conducción por completo. Aún no. Ayudó a Harriet a comenzar el trabajo de restaurar la propiedad, el techo del granero, las cercas, el abrevadero que se había agrietado durante el invierno. Era hábil con sus manos en la forma particular que tienen los hombres trabajadores cuando han pasado años resolviendo problemas en condiciones de campo, y aportaba a cada reparación la misma atención metódica que a cada otra tarea. Harriet trabajaba a su lado en cada etapa. Esto no era algo que ella anunciara o negociara. Era simplemente quien era. Aprendía cosas rápidamente y las aplicaba sin ego, haciendo preguntas directas cuando no sabía algo y aceptando respuestas sin necesidad de reafirmarse después. Thomas Reardon completó la contabilidad del patrimonio a finales de junio, y los resultados no fueron sorprendentes, pero sí enfurecedores. Whitmore había tomado aproximadamente $900 durante el periodo de 2 años en honorarios de gestión que estaban inflados o completamente inventados. Reardon presentó una acción civil. Whitmore, enfrentado a la evidencia documentada y la opción de un juicio frente a un acuerdo, devolvió $600 y firmó un acuerdo de no reclamar nada más sobre el patrimonio Finley a perpetuidad. Harriet recibió el dinero del acuerdo un martes por la mañana de julio y se paró frente a la oficina de Reardon con el giro bancario en la mano y dijo en voz baja, «Eso es mío. Siempre fue mío». Marcus, a su lado, no dijo nada. Solo puso su mano sobre la de ella donde sostenía el giro, brevemente, y ella volteó su mano y sostuvo la de él por un momento, y eso fue suficiente. Durante el verano, cayeron en un ritmo. Marcus cabalgaba hasta la propiedad la mayoría de las mañanas, a veces quedándose todo el día, a veces regresando a Avalene por las noches. Harriet comenzó a adquirir caballos con cuidado, con el juicio de alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Empezando con 3 jóvenes yeguas de un criador de buena reputación al sur del pueblo,
tenía un ojo para el potencial que era, en la opinión considerada de Marquez, extraordinario. Ella podía observar un caballo moviéndose al paso y decirle su probable disposición bajo presión, su posible solidez para largas distancias, su capacidad de entrenamiento. Había aprendido esto de su padre y de 20 años de observación propia, y le era tan natural como leer el clima lo era para él. La tierra comenzaba a verse habitada nuevamente. El pasto era espeso y rico. Los caballos se movían por los potreros con la fácil y bien alimentada satisfacción de animales en el entorno adecuado. En agosto, Marquez hizo un viaje corto, 12 días hasta Bichá y de regreso. Necesario por las razones financieras que no desaparecen solo porque encontraste algo más importante. Y los 12 días fueron largos de una manera en que 12 días en el camino nunca antes lo habían sido. Se encontró en la segunda mañana de viaje, notando cómo se veía la luz sobre el pasto de Kansas, y pensando que ella apreciaría esta cualidad particular de la mañana, esta luz dorada y ámbar previa al amanecer que convertía el pasto azul en algo parecido al agua. En el quinto día, comenzó a componer una carta en su cabeza que escribió en la octava noche y terminó en la novena y luego llevó en el bolsillo de su camisa durante los 3 días restantes porque no la envió por correo, pensando que algunas cosas necesitaban ser dichas en persona. Cuando regresó a caballo a la propiedad de Finlay en la tarde del 12º día, y ella salió del establo donde había estado trabajando con uno de los nuevos potrillos, su rostro se abrió con un alivio y calidez que no intentó ocultar, y él se bajó de su caballo, y ella cruzó el patio, y se quedaron mirándose en la luz de la tarde de verano. 12 días es demasiado tiempo, dijo él. Lo noté, dijo ella. Él sacó la carta del bolsillo de su camisa, arrugada ahora por 12 días de llevarla, y se la ofreció. Escribí esto en el camino, dijo. Léela cuando quieras. Ella la tomó y la miró y luego lo miró a él y luego dijo. Entra y cena. Y él lo hizo. Ella leyó la carta esa noche después de la cena mientras él se sentaba en el porche y podía oír el silencio de la casa y ver la luz de la lámpara a través de la ventana. Después de un rato, ella salió y se sentó a su lado y puso la carta sobre su rodilla, y miraron las estrellas de verano. Eres muy claro escribiendo, dijo ella. Tuve tiempo para pensar con claridad, dijo él. La carta decía, entre otras cosas, que había pasado 12 días de experiencia queriendo contarle cosas. No cosas dramáticas, solo cosas ordinarias. La luz y el ganado y una cosa graciosa que había dicho Gustavo Reyes, y la calidad del cruce en el Ninesca, y que el querer contarle le había aclarado definitivamente lo que ya sospechaba desde el escalón del porche en mayo, que la amaba, y que la única pregunta ahora era si ella le daría la oportunidad de construir algo que valiera la pena conservar. Ella se sentó a su lado en el porche y dijo. He estado enamorada de ti desde la tormenta de la 11ª noche. Estaba esperando que te pusieras al día. Él se giró y la miró. Ella miraba las estrellas con la expresión serena y segura de alguien que ha tomado una decisión y está cómoda con ella. Podrías haber dicho algo, dijo él. Tenía curiosidad de cuánto te tomaría, dijo ella. Él rió la risa verdadera, la que ella provocaba en él, y dijo. Harriet Finlay, eres la más. Lo sé. Dijo ella, y se giró y lo miró con esos ojos color ámbar llenos de calidez y picardía y esa específica claridad de mirada que era lo más característico de ella. ¿Vas a decir algo importante, o vamos a quedarnos aquí sentados catalogando mis cualidades toda la noche? Él tomó su rostro entre sus manos con cuidado, como se sostiene algo que no quieres dañar, y la besó. Y ella le devolvió el beso con la misma franqueza que ponía en todas las demás cosas de su vida. Y el verano de Kansas se asentó a su alrededor con todas sus estrellas y su pasto y su enorme e indiferente cielo perfecto. Le propuso matrimonio en septiembre en el porche al atardecer, que era donde parecían ocurrir la mayoría de las cosas importantes entre ellos. Tenía un anillo, una sencilla banda de oro que había comprado a un joyero de Abilene que también había sido comprador de ganado y que le había dado excelentes consejos sobre la piedra, que era un pequeño topacio del color de los ojos de Harriet en ciertas luces. Tenía el anillo y tenía palabras, y tenía una completa y asentada certeza sobre lo que estaba pidiendo.
Y lo que era inusual para un hombre proponiéndole matrimonio a una mujer en 1878 era que también tenía una completa ausencia de la suposición de que ella simplemente diría que sí porque él lo estaba pidiendo. Harriet, dijo, sé que tu tierra, tu trabajo y tu futuro son tuyos y no tengo intención de quitarte nada de eso. Te pido ser tu esposo, no tu supervisor. Me gustaría construir una vida en esta tierra contigo en la forma que tú creas correcta, con ambas manos en el trabajo y ambos nombres en las decisiones. Si eso no es algo que quieras, lo entenderé. Pero es lo que ofrezco, y lo ofrezco libremente. Ella miró el anillo y luego a él, y su expresión estaba haciendo varias cosas a la vez, conmovida y firme y cálida y seria. La forma de las cosas que creo correcta, repitió. Así es, dijo él. Eso incluye criar caballos. No lo tendría de otra manera, dijo él. Y mantengo mi nombre como parte del nombre del rancho, dijo ella. Esto es Tierra Finley. Tierra Finley, así es, dijo él. Seré un Sawyer en Tierra Finley y orgulloso de ello. Ella lo miró por un largo momento quieto, y luego dijo. Sí, Marcus, me casaré contigo. Él le puso el anillo en el dedo, y ella levantó la mano y miró el topacio atrapando la última luz. Y luego lo miró a él, y la expresión en su rostro era aquella hacia la que él había estado cayendo desde la caballeriza en Calbel, abierta, sin reservas, llena del calor específico que ella reservaba cuidadosamente para las cosas que realmente amaba. Se casaron en octubre de 1878 en una ceremonia en el juzgado de Abilene con el juez Price oficiando, Cowbreaks como padrino de Marcus, y Thomas Reardon y su esposa como testigos. Harriet vestía un vestido verde oscuro que ella misma había cosido con tela comprada en la tienda de abarrotes de Abilene y llevaba el cabello suelto como lo había tenido la noche de la tormenta y llevaba un pequeño ramo de vara, de oro de temporada tardía que crecía junto al arroyo. Marcus vestía sus mejores prendas y sintió, estando al frente de la sala del juzgado esperando que ella entrara, una quietud específica y completa. No la quietud de la tensión, sino la quietud que llega cuando estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer, y cada parte de ti lo sabe. Cowbreaks, de pie a su lado, se inclinó y dijo muy quedamente. Eres el hombre más afortunado del territorio. Lo sé, dijo Marcus. El invierno que pasaron construyendo. Había mucho que construir. La cerca del potrero norte necesitaba ser reemplazada por completo. El establo necesitaba una nueva estructura de loft, y Harriet había diseñado un cobertizo de parto separado que quería añadir al lado este del establo basándose en los planos originales de su padre, que había encontrado en una caja en la casa de la granja. Marcus trajo a 2 hombres de Abilene para ayudar con la construcción más pesada y trabajó junto a ellos durante el frío invierno de Kansas con el mismo enfoque metódico y concentrado que aplicaba a conducir ganado. Paciente con el proceso, claro sobre los estándares, reacio a tomar atajos. Harriet manejó los caballos durante el invierno. 2 nuevas adiciones llevaron la manada a 8, con la experiencia que se había convertido en lo que la gente en el área alrededor de Abilene comenzaba a mencionar al hablar del rancho Finley. Su reputación se desarrollaba lentamente pero correctamente como alguien que conocía los caballos con una profundidad excepcional. Un ranchero vecino llegó en enero para pedir su opinión sobre un caballo castrado cojo y se fue habiéndole pagado por la consulta y con instrucciones claras que mejoraron significativamente al animal. La noticia viajaba, lo que en el mundo de la frontera de Kansas de 1878 significaba que viajaba lentamente pero a fondo. En febrero, Marcus tomó una decisión sobre las conducciones de ganado. Le dijo a Cowbreaks en una carta que haría una conducción de primavera más. Los contratos ya estaban hechos y se lo debía a los ganaderos que lo habían contratado, y que después de eso terminaba con el camino. Cow le escribió de vuelta, tiempo al tiempo, y tal vez conozca a un hombre que quiera el puesto de capataz de conducción en una drive de Texas. ¿Puedo dar tu nombre como referencia? Marcus respondió que sí podía. Y luego salió al cobertizo de parto donde Harriet estaba revisando la yegua preñada a Bayo y se lo dijo. Ella levantó la vista de la yegua y dijo. Una conducción de primavera más. Regreso en junio, a más tardar en agosto. Eso funciona,
dijo él. Lavallo debería parir en mayo, y querré que veas el potro antes de que te vayas. Hecho, dijo él. Ella volvió a la yegua, y él se quedó en la entrada del cobertizo de parto, observándola trabajar, y pensó que no había versión de su vida anterior que extrañara en ese momento. Ni el camino, ni la libertad de movimiento, ni el estatus particular que venía de ser el capataz de conducción más rudo del territorio. Todo eso todavía era parte de él, todavía presente en cómo se movía y cómo pensaba y lo que sabía. Pero lo que tenía ahora era algo diferente y considerablemente mejor, y sabía exactamente lo raro que era, porque había vivido lo suficiente como para haber pasado considerable tiempo sin ello. La primavera llegó nuevamente a la pradera de Kansas como siempre llega, repentina, verde, extravagante, como si las llanuras hubieran estado ahorrando todo el invierno para este espectáculo particular. El pasto azul creció espeso a lo largo del arroyo. Los álamos se cubrieron de hojas verde pálido y los caballos se movían por los potreros con la soltura muscular de animales en su entorno adecuado. La yegua Bayo parió el 3 de mayo. Un potro bayo oscuro con una estrella blanca en la frente, de patas largas y que ya mostraba la calidad de movimiento que Harriet había predicho por la conformación de la yegua. Ella estuvo en el cobertizo de parto toda la noche, y Marcus a su lado, y cuando el potro estuvo de pie y mamando a las 3 de la mañana, se quedaron juntos a la luz de la lámpara del cobertizo de parto observándolo con la particular quietud maravillada que la vida nueva en las circunstancias adecuadas siempre produce. Es bueno, dijo Harriet, su voz cuidadosa y segura. Es excelente, dijo Marcus. Ella apoyó su cabeza contra su hombro brevemente, como hacía a veces. No era un gesto dramático, solo uno pequeño y natural, del tipo que viene de sentirse a gusto con alguien. Él la rodeó con su brazo. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó. Ella pensó, mirando al potro. Josué, dijo. El segundo nombre de mi padre. Josué, dijo él, buen nombre. Se fue en la última conducción de ganado a finales de mayo, hacia el sur, a Texas, para recoger la manada y llevarla al norte. Era un tipo de partida diferente a todas las demás. No libertad, no escape, no ausencia de hogar, sino una partida temporal de él, con algo esperando al otro lado que el camino mismo no podía igualar. Condujo duro y mantuvo una conducción limpia y trajo el ganado con la eficiencia de la larga experiencia, y estaba de vuelta en el rancho Finley para el 5 de agosto. Harriet estaba en el potrero norte con los caballos cuando él llegó a caballo, y lo vio venir desde lejos, la silueta familiar de él sobre el caballo castrado Bayo, moviéndose a un ritmo constante por el camino desde la ruta de Abilene. Lo observó llegar todo el camino, apoyada en la cerca con los brazos cruzados. Y cuando él desmontó en el patio, ella ya estaba allí. Buena conducción, dijo ella. Conducción limpia, dijo él. Sin drama. La miró. Ella lo miró. Él dijo. Fue la última. Algo se movió en su expresión. No solo alivio, sino algo más cálido. Ven a ver lo que Josué ha aprendido en 2 meses, dijo ella. Es notable. Caminaron al potrero norte juntos, y Josué vino a la cerca al silbido de Harriet, todo patas largas y curiosidad, y ella le mostró a Marcus todo en lo que había estado trabajando con él, el trabajo de base, el amansamiento temprano, los primeros pasos del proceso que lo convertiría en lo que ella ya sabía que podía ser. Marcus lo observó trabajar con el potro y pensó que no había nada en el mundo que quisiera mirar más que esto, sus manos en el cuello del potro, su voz haciendo su trabajo particular. El verano de Kansas ardiendo a su alrededor como lo hace en agosto, cuando el calor es profundo y el pasto es espeso y todo en las llanuras está plena, continua y completamente vivo. Tengo algo que decirte, dijo Harriet, todavía trabajando con el potro, sin mirarlo. Está bien, dijo él. Ella levantó la vista entonces, por encima del cuello del potro, con una expresión que era serena y cálida y radiante todo a la vez, de la manera en que solo ciertos tipos de noticias producen. Vamos a tener un hijo, dijo. Primavera, creo que a mediados de abril, posiblemente antes. Él se quedó muy quieto por un momento porque esta era una noticia que requería la atención total de cada parte de él.
Luego rodeó la cerca y tomó su rostro entre sus manos como lo había hecho en el porche en verano, con cuidado, y la miró. Abril, dijo. Más o menos, dijo ella. Él besó su frente, luego ambas mejillas, luego su boca, y ella se reía cuando se detuvo, esa risa clara y cálida, la que había estado escuchando durante un año, y que todavía tenía el poder de reordenar algo dentro de él. Vas a ser una madre extraordinaria, dijo él. Voy a ser una madre práctica, dijo ella, que es mejor. Vas a ser un muy buen padre. ¿Cómo lo sabes? Dijo él. Porque te he visto con los caballos, dijo ella. Un hombre que es paciente, honesto y gentil con los animales es lo mismo con los hijos. Es la misma cualidad. Él pensó en eso. Pensó que probablemente era cierto. Dijo. Eso espero. Lo sé. Así que, dijo ella, con toda la certeza de Harriet Fenley diciendo algo que había pensado cuidadosamente, lo que significaba que no era fanfarronería, sino evaluación. Él había aprendido durante el último año a confiar en sus evaluaciones. El otoño fue bueno. El rancho creció con 2 yeguas más compradas en septiembre. Una venta del primer caballo joven que Harriet había entrenado a un comprador de bichá que pagó una prima y dijo que volvería por más. La reputación seguía creciendo. El cobertizo de parto se usó por primera vez para una yegua de un rancho vecino cuyo dueño había oído hablar de la habilidad de Harriet. El arreglo funcionó bien financiera y prácticamente, y estableció la forma de lo que el rancho Fenley se convertiría en los siguientes años. No solo una operación de cría, sino un lugar conocido por la calidad de su entrenamiento, el conocimiento de su gente y la excelencia particular de su ganado. Cal Briggs llegó en noviembre, lo cual fue inesperado. Llegó a caballo en una mañana fría y gris con un caballo de carga y la mirada de un hombre que ha tomado una decisión que lo ha sorprendido. Se sentó en la mesa de la cocina mientras Harriet hacía café y le dijo a Marcus. Ya no hago conducciones. La rodilla, dijo Marcus. La rodilla, confirmó Cal, tocando su rodilla izquierda con el reconocimiento rudo de un hombre cuyo cuerpo finalmente ha presentado su cuenta después de años de trabajo duro. Miró la cocina, la casa, a Harriet moviéndose eficientemente entre la estufa y la mesa. Dijo. Me preguntaba si necesitabas una mano en el rancho. Marcus miró a Harriet. Harriet miró a Cal con la mirada evaluadora que daba a las nuevas propuestas, midiéndolas por su valor práctico. ¿Sabes de caballos? Dijo ella. Sé de ganado, dijo Cal. Puedo aprender caballos. Cualquiera que puede aprender ganado puede aprender caballos, dijo ella. El temperamento es diferente, pero la atención requerida es la misma. Puso el café frente a él. $1 al día y comida, igual que cualquiera. Me responderás a mí en asuntos de caballos y a Marcus en el trabajo del rancho. Cal miró su taza de café y luego a Marcus con una expresión de completa satisfacción, como si el universo se hubiera organizado según un plan que siempre había sospechado que tenía. Eso me viene bien, dijo. El bebé nació en abril de 1879, un niño atendido por un médico de Abilene que hizo el viaje de 6 millas en una fría amanecer de primavera. Lo llamaron Jonas Marcus Sawyer, Jonas por su padre, Marcus por el suyo, con el apellido Sawyer continuando hacia la siguiente generación, mientras que la tierra Finley seguía siendo lo que siempre había sido. Marcus sostuvo a su hijo por primera vez en la madrugada, de pie junto a la ventana del dormitorio con la primavera de Kansas entrando por los bordes de las cortinas. Jonás envuelto en una manta y dormido con la completa confianza absoluta con que los recién nacidos duermen. Y se quedó allí por un largo rato simplemente sosteniéndolo, sin pensar en nada en particular, solo presente. Harriet lo observaba desde la cama recuperándose, el cabello suelto y el rostro cansado y completamente contento. Se parece a ti, dijo ella. Se parece a Jonas Finley de la fotografía en la sala, dijo Marcus. Entonces tiene buena compañía en ambos lados, dijo ella. Los años pasaron como pasan los buenos años en buena tierra. No rápido, no lento, sino llenos. Un segundo hijo llegó en 1881, un niño llamado Ila Thomas Sawyer, nacido sano y ruidoso en octubre.
Un tercer hijo, una niña nacida en 1883, a quien llamaron Clara Ruth, Ruth por la madre de Marcus, Clara porque a Harriet siempre le había gustado el nombre, y porque le quedaba desde el primer momento que la vieron, que es como debería ir el nombrar a un hijo. El rancho de caballos creció de la manera en que crecen las cosas cuando se construyen sobre conocimiento genuino y amor genuino. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino constantemente, de manera creíble, de una forma que se acumuló en algo real y duradero. Para 1882, el rancho Finley era conocido en toda la región. Para 1884, Harriet era consultada por rancheros desde tan lejos como Big Cha y Dodge City, y sus precios por caballos entrenados reflejaban la calidad que su reputación había establecido. Las líneas de sangre Finley que había desarrollado a través de una selección paciente y cuidadosa se estaban volviendo reconocibles como un tipo, lomo fuerte, buenos pies, sensibles al clima, excelentes en el camino. Marcus manejaba el rancho con la misma eficiencia organizada que había traído al camino, la tierra, las cercas, las operaciones de heno, el lado comercial de las cosas. Tenía talento para la logística de cualquier operación grande. Y lo aplicaba aquí con pleno compromiso porque esto era suyo en el sentido más profundo, no solo poseído, sino perteneciéndole como el cielo pertenece al hombre que se para debajo de él y mira hacia arriba todos los días. Había dejado el camino y no lo había extrañado. Esto era quizás lo que más lo sorprendía cuando pensaba en ello en momentos de silencio. Había arreado ganado durante 11 años y había sido bueno en ello, había obtenido de ello una satisfacción que era real. Pero la satisfacción de construir algo que permanecía como un lugar, una familia, una reputación hecha de habilidad y honestidad era de una calidad diferente y más profunda. Persistía. Se acumulaba. Mostraba su rostro diferente cada mañana. Una tarde en el otoño de 1884, con los niños en la cama y Cowbreaks instalado en el cuarto de los vaqueros que le habían construido hacía años, y los caballos en sus potreros y la oscuridad de Kansas profunda y llena de estrellas alrededor. Marcus y Harriet estaban sentados en el porche, su porche, el porche que su padre había construido en la tierra que su padre había despejado, y miraban la pradera. Harriet tenía ahora 32 años, la misma edad que Marcus tenía cuando ella llegó a Calbell, y había llegado a los 32 con la cualidad serena y firme de una mujer que sabe exactamente quién es, y ha construido exactamente lo que se propuso construir. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos por años de entrecerrar la mirada bajo el sol de Kansas, y sus manos estaban callosas por el trabajo, y era la persona más hermosa que Marcus había conocido en toda su vida, un pensamiento que no había disminuido con la familiaridad, sino que se había profundizado con ella. Él dijo, ¿recuerdas cuando llegaste a Calbell? Ella lo miró. Recuerdo que apartaste tu caballo, dijo ella. No me miraste, dijo él. Miré el letrero de la caballeriza, dijo ella. Pero te noté. No lo dijiste en ese momento. Una mujer que llega sola a un pueblo extraño con 4 caballos y un propósito serio no comienza mostrando lo que nota, dijo. La precisión seca de siempre, exactamente como había sido siempre. Él sonrió. ¿Cuándo decidiste que valía la pena notarme debidamente? Ella lo pensó con la consideración seria que daba a cada pregunta real. Y entonces dijo. El cruce del arroyo el segundo día, la forma en que no te acercaste a tomar el control de la situación. Me viste manejarlo y no sentiste la necesidad de entrometerte, lo miró. Eso es más raro de lo que crees. Pude ver que lo tenías, dijo él. La mayoría de los hombres no podrían haberlo hecho, dijo ella. O no se habrían permitido verlo, que viene a ser lo mismo. Él miró la pradera. El viento se movía a través de ella en la oscuridad, lento y largo. Como el viento de Kansas se mueve en otoño, no el viento corto e insistente de la primavera, sino el viento profundo y rodante que viene del extremo norte y sabe su propio peso. He estado pensando en ampliar el potrero dijo él. Si quitamos la vieja línea de la cerca junto a la cresta de caliza, podemos agregar otras 30 acres de pastoreo. Lo sé, dijo ella. También lo he estado pensando. Quiero esperar hasta la primavera para ver el drenaje en tiempo húmedo antes de comprometernos.
Eso es inteligente, dijo él. Lo sé, dijo ella. Y pudo escuchar la sonrisa en su voz incluso antes de girar y verla. Él la rodeó con su brazo y ella se recostó contra él con la facilidad específica de dos personas que han estado juntas el tiempo suficiente como para que el acomodarse sea completamente natural, algo que ya no se nota porque se ha vuelto algo asumido, que es una de las mejores condiciones a las que un ser humano puede llegar. El joven Jonas, de 7 años ahora, había adquirido la costumbre de despertarse antes del amanecer para ir a ver los caballos con su madre, un hábito que Harriet fomentaba porque había reconocido en él desde temprano la misma cualidad que ella tenía, la atención paciente, el interés en la perspectiva de los animales, la ausencia de prisa. Iba a ser bueno con los caballos, genuinamente bueno en la forma en que Harriet misma era buena. Marcus lo veía cada vez que observaba a su hijo en el potrero, moviéndose lentamente, mirando con atención, aprendiendo el lenguaje. Eli, de 3 años, ya era completamente hijo de su padre, metódico, observador, silencioso de una manera que sugería una gran actividad interna. Clara Ruth, de 1 año, era ruidosa y decidida y completamente ella misma en formas que sugerían que iba a ser una combinación interesante de ambos padres, un pensamiento que le daba a Marcus tanto orgullo como el claro reconocimiento de que iba a necesitar toda la paciencia que poseía. El balance de las cosas era bueno. La tierra era sólida. Los caballos eran excelentes. La familia estaba entera y creciendo y anclada en este lugar específico de la pradera de Kansas que había sido el sueño de Jonah Fenley y era ahora la herencia de Harriet y el hogar de Marcus y el derecho de nacimiento de sus hijos. El último domingo de octubre de 1884, después de la iglesia en Abilene y una larga comida dominical con Thomas Reran y su esposa, que se habían convertido en amigos íntimos durante los 6 años desde los trámites en la corte, regresaron a casa en la carreta a través de la tarde dorada. Los niños iban apilados en la parte de atrás con cobijas y los restos de un buen domingo. Cal Briggs adelante con Marcus. Harriet sentada junto a Marcus con su mano en la de él sobre el asiento. El rancho apareció a la vista al cruzar la última loma antes de la propiedad, la casa de campo y el granero y el cobertizo, y el nuevo cuarto de los vaqueros y los potreros llenos de caballos moviéndose en el oro de la tarde. Y sobre todo el enorme cielo de Kansas haciendo lo que hacía cada tarde de octubre, exhibiendo un despliegue de carmesí y ámbar y azul profundo final que ningún pintor había capturado por completo porque algunas cosas se niegan a ser reducidas. Harriet lo miró y dijo muy quedo. Papá habría amado esto. Habría estado orgulloso, dijo Marcus. Le habrían interesado principalmente los caballos, dijo ella, y había amor y risa mezclados en su voz. Habría aprobado el plan del potrero dijo Marcus. Ella se rió, y su risa resonó en el aire de octubre, clara y cálida y completamente real. Y Jonas desde atrás dijo, que es gracioso. Y Harriet dijo, a tu abuelo le habría gustado la tierra de tu abuelo. Que era una frase que requería pensarlo, y Jonas lo pensó con su seriedad característica mientras la carreta rodaba la última media milla a casa. Descargaron a los niños y acomodaron a los caballos. Y Cal llevó la carreta al granero, y los niños entraron primero. Y Marcus y Harriet se quedaron un momento en la tarde de octubre en el patio del rancho que había sido de Jonah Fenley, y era ahora suyo en todos los sentidos que importaban, construido y sostenido y hecho hermoso no por suerte o facilidad, sino por el trabajo y el amor y la tenacidad particular de dos personas que cada una, a su manera, se había negado a conformarse con menos de lo que sabían que era posible. Ella lo miró hacia arriba y él la miró hacia abajo y ninguno de los dos dijo nada por un momento porque no había nada que necesitara decirse y ambos eran personas que conocían la diferencia entre un silencio que necesita ser llenado y un silencio que necesita ser mantenido. Luego ella dijo, entra. Pondré el café en 1 minuto. Él dijo, quiero revisar los caballos. Ella sonrió. Siempre quieres revisar los caballos. Buena costumbre, dijo él. Ella entró y la luz de la lámpara se encendió en la ventana de la cocina y el olor del café llegó incluso desde allí y los caballos se movían en los potreros con la lenta satisfacción de los animales en el lugar correcto. Y sobre todo el cielo de Kansas seguía profundizándose en la noche, estrella por estrella,
como lo había estado haciendo mucho antes de que alguno de ellos llegara y seguiría haciéndolo mucho después. Enorme e indiferente y absolutamente completamente hermoso. Marcus caminó hacia la cerca y miró sus caballos y su tierra y su casa iluminada, y sintió en el pecho aquello hacia lo que había estado construyendo durante 38 años, sin saber su nombre, no paz exactamente, no satisfacción exactamente, sino algo que contenía ambas y era más grande que cualquiera de las dos, una especie de rectitud que no era la ausencia de dificultad, sino la presencia de valía. Había sido el capataz de ganado más rudo del territorio. Había empujado ganado hacia el norte a través de 11 años de clima y problemas y el trabajo desgastante e implacable. Había construido una reputación que le precedía 3 días de viaje en cualquier dirección. Y esa reputación seguía en pie porque se había construido sobre cosas que eran ciertas. Y una mañana de primavera de 1878, en la calle principal de Calvell, Kansas, había apartado su caballo para una mujer en una yegua color ruano, no por debilidad, no por deferencia, sino por algo que se había movido en él antes de que tuviera palabras para ello. Y ella había pasado sin mirarlo, y él la había visto irse mientras el polvo de Kansas se asentaba a su alrededor, y algo completamente nuevo comenzaba en su pecho. No había retrocedido desde ese día. Había avanzado hacia la mejor cosa que había hecho en su vida, en la mejor tierra que había conocido, junto a la mejor persona que había conocido. Y el camino detrás de él estaba cerrado, y la vida por delante estaba abierta. Y los caballos se movían en la última luz. Y dentro de la casa sus hijos estaban ruidosos, y su esposa estaba haciendo café, y el cielo de Kansas arriba estaba haciendo su trabajo extravagante, indiferente y perfecto. Se quedó en la cerca un rato más, mirando, porque valía la pena mirar. Luego se dio la vuelta y entró.